¿Siempre se tiene que utilizar la tecnología para innovar? Innovación es hacer aquello mejor para las personas que somos quien usamos las nuevas soluciones, y donde la tecnología existe, por supuesto está y debe estar, en el mundo de hoy es así, pero está como un medio, no como un fin. Caí en el mundo del emprendimiento sin quererlo prácticamente, me fui encontrando con esa alternativa de vida. ¿Y cómo se sobrevive a los primeros meses o a lo mejor a los primeros años de emprender? Alicia, muchas gracias por querer participar en el podcast un viernes por la tarde después de una semana muy intensa. Muy intensa, sí. Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer, que de hecho hace tiempo que te sigo, Alicia, que recibo tus newsletters. ¿Ah, sí? Y sí, estoy suscrita ya desde hace un tiempo. Y nada, y también te he visto en Happy Monday y bueno, es que haces muchísimas cosas. Alicia, haces cosas de innovación, también ahora me decías, ¿no?, de dar clases. ¿Quién es Alicia? Una mujer, lo primero. Estudié pedagogía. Estudié pensando que me gustaría más el mundo de los niños o más motivada por el mundo de la educación infantil, pero a medida que fui estudiando la carrera me di cuenta que me gustaba mucho más el mundo de las empresas, el mundo de la formación de adultos, del aprendizaje, del crecimiento de las personas adultas, del desarrollo profesional. Así que ya al final de la carrera me interesaban mucho más esas asignaturas y mi primer trabajo ya fue en una empresa. Así que soy una pedagoga del mundo de la empresa. También soy empresaria también, tengo una empresa con mi socia, con Maite, con Monday Happy Monday. Monday Happy Monday es nuestro proyecto profesional desde hace 9 años. Y también soy docente en la Universidad de Barcelona, en la misma facultad donde yo me formé, y doy clase también allí. Así que todas esas cosas soy. Doy 2 asignaturas, de hecho. Una que se llama Formación en las organizaciones, entendiendo organizaciones como empresas, instituciones, cualquier tipo de organización. Y lo que hacemos es aprendemos a crear planes de formación. Cómo hay que crear un plan, cómo hay que diseñar un plan de formación partiendo de las necesidades de las personas, cómo somos capaces los pedagogos y las pedagogas de identificar las necesidades formativas de las personas y a partir de aquí entender cuáles son las tendencias de cómo las personas aprendemos en el mundo de hoy y crear propuestas formativas que sean innovadoras, que sean eficaces, que ayuden a las personas a aprender y a crecer. ¿Cómo se combina la pedagogía, ¿no?, o crear planes de formación con la innovación? Pues mira, el mundo de la innovación es un mundo que topamos con Maite o con mi socia hace, pues eso, casi 10 años. Teníamos ganas de crear un proyecto profesional para ayudar a las organizaciones, pero desde fuera, a esas empresas donde habíamos trabajado tantos años. Decíamos, bueno, queremos trabajar allí, queremos aportar en áreas en mejora, ¿no?, de procesos, de experiencias para las personas que viven en esas organizaciones, pero sabíamos que el mundo ya estaba cambiando mucho y que no podíamos hacer las cosas como antes, como una consultoría más tradicional, ¿no?, en que los consultores o las consultoras éramos muy expertos en algo muy concreto y íbamos como de consejeros a los sitios a decir cómo había que hacer las cosas. Nos parecía que esa no era la manera, que había que estar realmente aplicando creatividad e innovación a las soluciones, que una empresa no se parece para nada a la otra y por tanto exploramos, porque al final es lo que hay que hacer, explorar mucho cuando creas un proyecto empresarial y entonces dimos con ese concepto de esa gran estrategia que es la innovación humanocentrista, que es la que más se acerca, ¿no?, a nuestra manera de ver el mundo a partir de las necesidades de las personas y por eso nos empezamos a formar y por eso hoy en día puedo decir que mezclo pedagogía e innovación, porque me sería muy difícil vivir en el mundo de hoy sin entender que las personas vamos a estar constantemente o innovándonos a nosotras mismas o innovando en aquello que hacemos en el día a día de nuestros trabajos, ¿no? ¿Y cómo ayudáis a estas empresas? Porque he visto más de 100 proyectos, ¿no?, que ya lleváis a vuestras espaldas. Lo que hacemos es crear equipos de innovación internos en las organizaciones y hacemos como un trabajo de tándem con nuestros clientes. Es decir, nuestros clientes entienden perfectamente cuál es su contexto y su problema y cuál es la problemática que tienen, y su sector, etcétera. Y nosotras sabemos de innovación. Entonces, hacemos allí un tándem, les ayudamos a hacer ese camino a través de las metodologías de innovación, que hoy hay muchas y muy buenas y que ayudan mucho, que nos ayudan mucho a las personas. Les ayudamos a hacer ese camino, hacemos de facilitadoras de la innovación y entonces ellos con su conocimiento del sector y de la problemática y nosotros con el conocimiento de la innovación conseguimos andar un camino de una forma bastante eficiente
para llegar, partir de un problema, podríamos decir, de un reto, de algo que se ha intentado resolver de otras maneras si no se ha sabido, a intentar llegar a nuevas soluciones que realmente funcionan. ¿Tienes algún ejemplo o algún de vuestros clientes que hayan dado ese paso y que los hayáis acompañado? Hace ya 7 años prácticamente acompañamos al Hospital Clínic en Barcelona. El Hospital Clínic, ya lo sabes, es un hospital de referencia a nivel del territorio español y también mundial. Es un hospital muy grande donde se cubren todas las especialidades médicas, es decir, no hay ninguna especialidad que no esté dentro del Hospital Clínic. Y en su día ellos hicieron un viraje con su último plan estratégico a poner, más allá de poner el paciente en el centro, las familias en el centro, a poner a esos empleados en el centro. Ellos, por ejemplo, dieron este paso, ¿no? Normalmente se empieza por fuera, es como la naturaleza de lo que han hecho muchas organizaciones. Y en su plan estratégico, por primera vez hace unos años, no en este que está vigente, justo en el anterior, hicieron todo uno de los pilares del plan estratégico poniendo a las personas en el centro. Y entonces a sus empleados, ¿no? A sus empleadas, a sus profesionales. Y les pudimos ayudar concretamente en el primer paso de ese proceso de incorporación de un empleado o una empleada a una institución, que es el onboarding, ¿no? Les ayudamos a diseñar cómo tenía que ser la experiencia de onboarding, porque no existía, la experiencia de onboarding de los profesionales que se incorporaban al Hospital Clínic. Y la verdad es que fue un proyecto súper bonito, un proyecto donde además, como te decía antes, creamos proyectos internos, equipos de profesionales internos para generar la innovación, con lo cual teníamos gente del equipo médico, del equipo de enfermería, de administración, de servicios generales, de todos tipos de profesionales. Y creamos un proyecto de onboarding súper chulo, muy bonito, muy adecuado a ellos, a lo que ellos necesitaban. Y hace muy poco hemos vuelto, hace ya 2 o 3 años volvimos a ir, pero ahora hace muy poco nos han vuelto a llamar porque hacían un evento especial para los mentores y las mentoras, que es un rol muy importante en esa acogida a los nuevos profesionales. Y poder volver allí y darnos cuenta que ese proceso que creamos en su día, esa experiencia hace 7 años, está tan vivo, ¿no? Ha crecido tanto, ya forma parte del día a día de la organización, ya no se podrían imaginar, ¿no? Un Hospital Clinic sin esa bienvenida a sus nuevos profesionales, pues la verdad es que no sé, te da mucha satisfacción y es bonito ver cómo ha crecido, cómo ha ampliado y cómo se ha hecho realidad, ¿no? Aquello que creamos. ¿Cómo crees que las áreas de innovación han ido evolucionando en las empresas estos últimos años? A mí me da un poco la sensación que antes había como el departamento de innovación. Eran como un poco los raritos. Yo antes, de hecho, había estado hace años y, de hecho, me fui porque me daba la sensación que estaba como alejada, ¿no? Era el departamento alejado de las áreas de negocio, de tecnología, que llegaba y costaba como, ¿no? Como que hubiera atracción, pero ahora cada vez más. Es interesante esta pregunta que me haces. Yo creo que en las empresas las áreas de innovación se han asociado mucho exclusivamente a innovación tecnológica, ¿no? De hecho, son muchas las veces, ¿no? Que cuando nosotros decimos que somos una consultora de innovación, mucha gente nos dice, ¿qué hace una pedagoga y una psicóloga, ¿no? En el mundo de la tecnología, ¿no? Y lo cierto es que la tecnología evidentemente es un medio, lo necesitamos muchas veces, pero la innovación que nosotros hacemos es una innovación no puramente tecnológica, es una innovación que tiene la tecnología como medio muchas veces, pero realmente es una innovación de aquello que estamos creando para unas personas en concreto. Entonces creo que, lo que ponemos es a las personas en el centro de verdad, ¿no? Esa frase tan bonita de poner a las personas en el centro, lo hacemos ciertamente. Siempre todo lo que creamos en nuestros procesos de innovación tienen el objetivo de ser algo usable para aquellas personas para las que lo estamos creando. Y creo que las áreas de innovación en las empresas pues todavía han de un poco como despegarse de que innovación solo es tecnología, no, innovación no es tecnología, innovación es hacer aquello mejor para las personas que somos quien usamos las nuevas soluciones. Entonces, creo que tú dices, ¿cómo han evolucionado? Todavía creo que han de evolucionar más. Sí que es cierto que ya hay muchas empresas y muchas organizaciones que tienen áreas de innovación humanocentristas, con una mirada un poquito más orientada a las personas, y donde la tecnología existe, por supuesto está y debe estar, en el mundo de hoy es así, pero está como un medio, no como un fin. Claro, es que todo el tema del onboarding me parece un tema interesante, ¿no? Pues lo de
¿no? La primera impresión, ¿no? Que te llevas de la empresa, en realidad. Y que muchísimas empresas ya dan, por supuesto, ¿no? O que consideran que el onboarding es entregarte el material, ¿no? O el portátil. Si tienes despacho o si tienes mesa, que te digan, esta es tu mesa y ya, ¿no? A volar. Está demostrado, ¿sabes? Nosotros hemos estudiado mucho. Es verdad que ayudamos a cualquier tipo de reto o proceso de la organización, pero el tema del onboarding es un tema muy recurrente, ¿no? Hay muchos de nuestros clientes que nos piden ese tema, ¿no? Y entonces hemos investigado bastante de qué es el onboarding, cuáles son las tendencias que hay, etcétera. Y hemos encontrado que es un momento donde la emoción de los empleados está en el máximo nivel, ¿no? Seguro que puedes recordar el último trabajo donde te dijeron, sí, eres tú, ¿no? Te puedes incorporar. Esos días hasta que te incorporas es una mezcla como de emoción y nervios, ¿no? Mucha felicidad de que te vas a incorporar, pero también estás como nerviosa de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo será el primer día? Entonces ese primer día tiene mucha importancia, o esos primeros días tienen mucha importancia porque estamos como súper abiertos, muy expectantes, ¿no? Las personas estamos allí. Entonces ese primer día puede o elevar la motivación o comprometerte con la empresa para siempre ya porque te han recibido wow, ¿no? O bajar mucho la motivación de golpe, de decir, ¡ah, ostras, no me esperaba esto, ¿no? Entonces tiene mucha importancia, es un primer paso, como cuando te cogen, te reciben en una casa, ¿no? Lo hablamos Pues alguna vez. sí. ¿Cómo reaccionáis o cómo se gestiona la gestión del cambio? Porque siempre, ¿no? Que intentas aplicar cambios, hay como un poco de rechazo, ¿no? O de que la gente no se sume directamente. Claro. Mira, nosotros te decía que creamos equipos de innovación, equipos de proyectos, de personas de dentro de la organización. Si puedes crear el equipo, son proyectos muy constructivos, muy intentar abrir nuevas perspectivas, nuevas vías. Se necesita poner mucha energía y, por tanto, se necesita crear un equipo de proyecto de personas que tengan muchas ganas, ¿no? Que lo quieran hacer, que estén muy enganchadas con la organización, que crean que es muy importante resolver ese reto. Entonces, cuando tienes la oportunidad de crear un equipo así, no tienes mucho problema, porque ya son gente que tienen tantas ganas de resolverlo que al acabar además el proceso de innovación son como embajadoras o embajadoras de ese cambio, ¿no? De golpe, los proyectos los workshops, los talleres generan muchos embajadores del cambio y entonces eso es muy positivo. Es más difícil cuando, por ejemplo, es de trabajar pues, con un comité de dirección, que es el que es, ¿no? Y entonces ahí sí que no has podido elegir como más el equipo idóneo y claro, hay resistencias. Yo creo que tenemos suerte de dos cosas, ¿no? En esta manera que tenemos de trabajar. Las resistencias a veces en las organizaciones, que la gente no quiere cambiar, es porque a veces hay como conflictos de intereses, ¿no? Yo no quiero cambiar porque esto se está promoviendo desde esta área, pero yo soy de esta, ¿no? Hay a veces como unos conflictos de intereses y como nosotros lo que intentamos hacer, la primera etapa del proceso de innovación es poner a la persona en el centro. Y si estamos trabajando para un empleado o para un cliente, da igual. Lo que hacemos es poner en el centro las necesidades de ese empleado, de ese cliente. De golpe el foco no es mi opinión contra la tuya, es lo que necesita esta persona que hemos puesto en el centro. Entonces eso como que rebaja la resistencia porque ya no es, no sé si me acabo de explicar, ¿sí? Ya no es tú contra mí o un área contra la otra, es que todos estamos intentando resolver esto que tenemos en el centro, que hemos puesto aquí en el centro del problema, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Y luego otra cosa que ayuda para rebajar la resistencia es las metodologías que utilizamos. No sé si se ve por aquí, ¿no? Trabajamos con Lego, con post-its, con colores, con dinámicas muy diferentes, con murales digitales. Intentamos construir mucho y eso hace que, aunque en un primer momento de resistencia, luego la gente se tiene que remangar tanto, implicarse tanto. O sea, no estamos debatiendo aquí, conversando sobre qué nos parece o qué nos deja de parecer, sino que estamos trabajando y construyendo. Entonces llega un momento que esas resistencias se van como, ¿sabes? Se van como poquito a poco rebajando porque ya las personas se olvidan de que se resistían contra algo y lo que están es ya pasan a la fase de construir. Qué interesante. Es que justamente ahora me ha pasado de intentar cambiar, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Como muy famoso, el típico way of working. Lo estábamos trabajando con el equipo y el Agile Coach que tenemos nos dijo, bueno, es que si quieres conseguir resultados diferentes tendrás que pensar de una forma diferente. Así Pero es. sí que cuesta, ¿no? Cuando te dan un equipo dado ¿no? Sí, O el equipo con el que tienes que trabajar, no lo puedes seleccionar, ¿no? Esas personas que, ¿no? Que decías, Alicia, con mucha energía, siempre hay esa resistencia.
Oye, es el arte, ¿no? De la persona que guía Sí, el proceso, sí, sí, que sí, cada uno tiene su exacto. tiempo, ¿no? Hay personas que tienen un poquito más, personas que rápidamente entran, ¿no? En el mood este más del cambio, personas que tienen un proceso un poquito más largo, o hay que acompañarlas de otra manera. Todas estas actividades que hacéis, ¿no? Que vemos en tu fondo, Alicia, que tienes un montón de material, ¿también se puede hacer online o es mejor hacerlo en persona? Mira, nosotras antes de que llegara la pandemia, te imaginas, lo hacíamos todo en presencial, absolutamente todo. Nos parecía que hacerlo online no podía ser, ¿no? Y nos tuvieron que prohibir, ¿no? Prohibir salir de casa para que dijésemos, bueno, habrá que empezar a probar, ¿no? Y tuvimos suerte, un par de clientes confiaron en nosotras a intentar llevar a cabo procesos de consultoría de innovación online y se puede hacer. Puedo decir que sí, que se puede hacer. Es cierto que desde que ya no estamos en pandemia, nunca hemos vuelto a repetir el 100% un proceso de innovación online, ya no lo hemos vuelto a hacer al 100%, porque lo que está claro es que la presencialidad, la socialización informal que te da la presencialidad está, es que no tiene punto de comparación con el online. Ahora bien, el online hay que saber facilitar online, se puede conseguir, se puede hacer, hay sesiones que se pueden hacer partes, por ejemplo, actualmente estamos haciendo partes del proceso de innovación online porque, bueno, porque facilita el hecho, por ejemplo, de, ¿no? En un proyecto reciente que hemos empezado a trabajar, no sé si quizás lo has visto por LinkedIn, con Impost, con una empresa que es una empresa polaca, pero que está también aquí basada en España. Y, por ejemplo, ellos son Iberia, Impost Iberia, y tienen gente pues en Portugal, en Madrid, en todos sitios de España, en Barcelona, en Vilanova concretamente. La manera de poder a veces hacer alguna sesión colaborativa es hacerla online y tener gente de todos los sitios sin el esfuerzo de desplazarse. Y, por ejemplo, una sesión que uno de los días del proceso de innovación lo vamos a hacer online para poder también tener presentes a esas personas que están más en la distancia. Entonces, bueno, se pueden hacer procesos híbridos, se puede conseguir, hay que tener el arte de facilitar online, que tiene Claro, sus particularidades. qué bueno. ¿Y Sí. cómo funciona el proceso de trabajar con vosotras, Alicia? Imagínate, yo ahora tengo una empresa, pequeña o grande, y quiero aplicar innovación. ¿Cómo funciona el proceso? Entonces, funciona que cómo El trabajamos. proceso de trabajar con vosotras. Bueno, las empresas nos contactan, nos explican que hacemos una primera reunión simplemente para que nos cuenten en qué punto están, cuál es el problema que tienen en esos momentos. Y entonces a partir de aquí cogemos como un briefing, ¿no? de cuál es la problemática y entendemos también un poco los recursos que quieren invertir, porque es cierto que un proceso de innovación puede ser muy chiquito, muy grande. Todo depende de los recursos que tengas como organización para resolver el problema. Las metodologías que utilizamos son metodologías muy eficientes y muy diversas. Y entonces, por ejemplo, si tienes que hacer una investigación, pues hacer una investigación más pequeña o más grande, ¿no? Todo depende. Entonces, en función del reto, de los recursos y del tipo de compañía, pensamos, montamos, conceptualizamos un proceso de innovación que creemos que pueda ser óptimo y lo proponemos y con esos principios de hacer tándem, ¿no? De que la solución no está en nosotras, la solución está en ese tándem que hacemos. ¿Y cuánto tiempo estáis trabajando con las empresas? Proyectos como el que te he contado, por ejemplo, de diseño de onboarding, pueden estar sobre las 8 semanas. Nuestra manera de trabajar es de una manera muy rápida, intentar hacer investigación cualitativa, tirar adelante con los insights más importantes, el desarrollo de hacer creatividad, prototipar, testear, intentar poner en marcha y justamente como decías, ¿no? Trabajáis también, conoces la metodología Agile, intentar a partir de aquí empezar a iterar, pero el proceso ese inicial de innovación, de qué vamos a hacer en primer lugar, dura más o menos eso, unas 8 semanas. Ahora has dicho la palabra mágica, Agile, que ya desde hace unos años parece como que todas las empresas tienen que ser ágiles y tienen que utilizar esta metodología. ¿Qué opinas? ¿Es realmente así? ¿Y qué tendencias ves en las empresas en la forma de trabajar o de gestionar los proyectos? Sí, bueno, yo creo que como todo son metodologías que hay que probar poco a poco, hay que ver que no son metodologías que a todo el mundo le hacen falta. No soy una persona que piense que todo el mundo lo necesita, pero sí es cierto que hay ciertas cosas de las metodologías Agile que sí que están muy adaptadas al mundo de hoy, ¿no? Pues eso que hablábamos ahora mismo, ¿no? De iterar. Hoy en día todo cambia tanto que no puedo estar mucho tiempo intentando crear algo para luego entregarlo
y luego darme cuenta que no era lo que quería, ¿no? Entonces, el trabajar de esa manera iterativa con nuestros clientes internos o externos, que incluso, ¿no?, con los clientes internos, creo que es algo que deberíamos todos sí que hacer, ¿no? De trabajar como a trocitos, ¿no? Y ir entregando pequeños productos de valor. Esas son cosas que creo que ya deberían formar parte de la manera de trabajar que todas las personas tenemos. Nosotros incluso en las propuestas que hacemos nunca hacemos una propuesta 100% terminada, siempre hacemos una versión 1, la enriquecemos con el feedback del cliente, volvemos a hacer, iteramos, ¿no? Yo diría que es verdad que hay empresas, ¿no?, casos que se conocen de empresas que han hecho un cambio viral y rápido al mundo agile de manera súper relevante y muy rápida, que les ha ido muy bien. Pero yo diría, bueno, está bien, está muy bien, están allí, son esos ejemplos que tienen que existir siempre, pero creo que en general habría que sacar como qué cosas de esa metodología sí que son cosas que todos podríamos utilizar, ¿no? Los tableros, esas herramientas que nos pueden servir y que sin tener que llevar a cabo todos y cada uno de los detalles, ¿no?, de esta metodología. Parece como que sea una moda y que se impongan las modas en las empresas y no siempre encajan. No Así siempre. que, exacto. Luchamos los que nos dedicamos, ¿no?, las que nos dedicamos a estos tipos de metodologías y eso, luchamos un poquito con eso, ¿no?, con el tema de que a veces parece que todas estas palabrejas, ¿no?, estén de moda y se puede llegar a vaciar de contenido. Hay que tener cuidado porque, ¿no?, a veces la gente huye de las modas. Y, ¿no?, a nosotros nos han llegado a decir, quiero unos workshops pero sin post-its, ¿no? No quiero post-its. ¿Cómo? ¿Cómo no quiero post-its, no? Porque a veces se generan así como unas fobias a las modas y hay que tener cuidado que las cosas no sean moda, ¿no?, que realmente sean útiles. ¿Siempre se tiene que utilizar la tecnología para innovar? Es buena esta pregunta. No siempre, no siempre, no siempre. Es que lo pensaba porque ahora me ha gustado la reflexión que has hecho, Alicia, de decir, bueno, puedes innovar en muchas otras cosas, ¿no? Y siempre que hablamos de innovación, hablamos de tecnología, cómo innovas en productos, ¿no?, utilizando la tecnología, la última tecnología del mercado. Un cliente que le ayudamos a resolver un tema de absentismo laboral, por ejemplo, allí básicamente lo que pasaba es que esta organización estaba abordando las personas que hacían absentismo, que faltaban al trabajo, las estaban mirando de una manera muy negativa, ¿no? Estaban depositando en estas personas como una carga de enfadados, ¿no? O sea, ¿por qué están faltando tanto estas personas al trabajo, ¿no? Y entonces las medidas que estaban poniendo para intentar reducir ese absentismo eran medidas más bien restrictivas, punitivas, ¿no? Medidas que estaban más orientadas a castigar ese comportamiento, ¿vale? Y entonces aplicar un proceso de innovación humanocentrista en este caso, de intentar entender por qué esas personas estaban generando absentismo, nos permitió entender que en ese grupo de personas que eran absentistas habían diferentes grupos. Había gente, por ejemplo, que utilizaba el absentismo para poder conciliar o para poder cuidar, ¿vale? Por ejemplo, muchas mujeres con responsabilidades y cargas familiares importantes en casa utilizaban el absentismo como herramienta para poder atender cuidados de mayores o pequeños, ¿no? Luego, por ejemplo, gente de generaciones más jóvenes utilizaban el absentismo para poder tener la flexibilidad que la empresa no les estaba dando y, por tanto, ¿no?, poder en algún momento tener tiempo libre en momentos no habituales, ¿vale? Entonces, de repente, la empresa cogió una comprensión de que esas personas no estaban faltando porque no quisiesen trabajar, es que estaban faltando porque habían muchos otros motivos. Evidentemente había un segmento de gente, de personas que no venían a Se trabajar porque escaqueaba. ¿vale? Pero sí que había un grupo muy grande de personas que tenían otros motivos. Aquí la innovación, entonces a partir de esta nueva mirada, que aquí no hay nada de tecnología, ¿no?, es simplemente una nueva mirada sobre esas personas, se empezaron a generar soluciones distintas que alguna pasó por tecnología, ¿no? Por ejemplo, alguna pasó por poder generar una bolsa de tiempo, ¿no? Gracias a la tecnología, esa persona podía gestionar de una forma muy ágil y muy práctica en su dispositivo móvil, compartido con la compañía, de esa bolsa de tiempo y esa flexibilidad de horarios o poner slots de su tiempo a disposición de la empresa, cambiar turnos con compañeros. La tecnología nos permitió hacer realidad esa idea. Pero realmente el gran cambio que generó la innovación es cómo se empezaron a mirar a esas personas y cómo a partir de ahí salieron nuevas cosas. Por tanto, la tecnología nos ayudó a hacer realidad la nueva solución, pero
no estaba en el core no estuvo en la tecnología. No sé si esto puede ilustrar un poco. Buah, sí, y me ha resonado mucho ahora que ya ha pasado el COVID, ¿no? O que ya no hay tanto COVID. Muchas empresas dieron, ¿no? Durante la pandemia, muchas empresas dijeron todos a casa, home office. Y ahora están pidiendo volver a las oficinas y la gente no vuelve. Es verdad. Y se está atacando desde una imposición, desde, ¿no? De la empresa dice que ahora todos volvéis a la oficina o X días a la semana y no funciona. Es que sabes qué pasa. La cultura corporativa, ¿no? Que es eso de cómo somos en esta empresa, tiene mucha importancia. El estar todos en casa hace muy difícil mantener esos lazos, ¿no? O mantener viva esos valores, cómo nos comportamos, cómo somos, cómo queremos ser. Entonces, efectivamente, las empresas están súper preocupadas y están llamando a todo el mundo que vuelva, por favor. Se hace difícil, ¿no? Crear clima corporativo o cultura corporativa a la distancia. Es complicado, es complicado volver hacia atrás porque el COVID duró mucho tiempo. ¿O cuál es tu perspectiva del teletrabajo? Claro, yo creo que el teletrabajo ya está, vino, se quedó y se va a quedar. Es una herramienta de flexibilidad laboral que existe y que qué bien que haya llegado y que haya adelantado tantos años, ¿no? Porque seguro que hubiésemos tardado más a llegar a esto. Por tanto, es una herramienta que permite a las personas poder tener más tiempo disponible, ¿no? Y más hoy en día que tanto las nuevas generaciones como los que no somos tan nuevas, pero también queremos lo mismo que las nuevas, nos permite conciliar mejor o nos permite tener más tiempo libre para hacer otras cosas que queramos. Por lo tanto, la flexibilidad, el teletrabajo está súper bien en ese sentido. Además, también te permite concentrarte muchos días, ¿no? Cuando estás en casa o donde tú quieras estar, pero fuera ¿no? A veces de la presión social de la oficina, que a veces tiene su qué, ¿no? También. Pero sí que es cierto que creo que no se puede trabajar solo en formato teletrabajo. O sea, ha de haber un porcentaje bastante alto, como mínimo de la mitad, de presencialidad del tiempo laboral. Hemos de encontrar momentos, hemos de ver de qué manera cada organización tiene que hacer esa reflexión y cómo lo debe hacer. Debe generar momentos, espacios en los que todos nos podamos sentir, tocar, ver, ¿no? Tener esos espacios de informalidad, de socialización informal que tanto ayudan que muchas cosas se resuelvan tan rápido. Y sobre todo para mantener eso, para mantener la cultura corporativa. Si no, la cultura corporativa puede desaparecer, lo creo así. Entonces diría que hay que hacer un equilibrio. ¿Cómo se puede ayudar desde la innovación que aplicáis en la cultura corporativa en empresas que están descentralizadas? Es decir, que tienen oficinas, ¿no? Ahora me hablabas una, ¿no? Que tienen sedes repartidas en diferentes ciudades. ¿Cómo mantienes que los equipos estén conectados o que haya esa cultura? Pues tienes que trabajar es decir, si tienes tus equipos deslocalizados, o hay empresas que, por ejemplo, su fuerza comercial hoy en día, muchas empresas ya no tienen espacio de trabajo y trabajan fully remote, ¿no? Siempre están online. Creo que entonces hay que empezar a generar espacios de socialización, exclusivamente de socialización de estas personas. Es decir, las personas que están en las áreas de recursos humanos tienen que pensar que tienen sesiones de formación, sesiones de información, sesiones de comunicación y sesiones de socialización. Eso que el teletrabajo nos quita, que esa socialización, se tiene que forzar. Tenemos que crear espacios concretos donde las personas se puedan conectar simplemente a socializar con un facilitador, con una facilitadora que les pueda ayudar a generar esa socialización en remoto. Tiene que existir. No solo conectarnos para ver cómo va ese proyecto o para reportar cómo vamos o para que nos cuenten no sé qué información de un cambio importante que va a haber. No, nos conectamos para socializar, para estar cercanos, para hablar de cómo estamos y contarnos todo aquello que nos contaríamos tomándonos un café en la máquina de café. Se han de forzar esos espacios. Y hace unas semanas forcé en el equipo de tener una fan call. 1 hora para el equipo para hablar de cualquier cosa que no sea el proyecto como tal. Y es que me di cuenta del impacto que tenía después, ¿Y qué de tal cómo te la fue? gente se relacionaba y hablamos de la cocina, de fin de semana, de cosas Claro. que no eran súper relevantes, ¿no? Pero una tontería, 1 hora que impactó muchísimo en la dinámica, ¿no? Y en el clima del equipo. Claro, claro.
Es que incluso no sé si te pasa, Eli, que cuando nos conectamos a las reuniones online, nos conectamos y en menos de 30 segundos ya estamos hablando del tema que toca, ¿no? Para esa reunión. Es como que en el mundo presencial nunca sería así, porque entramos en la sala, nos sentamos, nos saludamos, quieres un café, nos invitamos incluso a tomar un café, ¿no? Pero en el online vamos demasiado directos, ¿no? Y no pasa nada si estamos 5 minutos diciéndonos cómo estás, qué tal el día, desde dónde te conectas, ¿no? No sé, ese trocito pequeño de socialización al principio de cada reunión, sí, yo creo Qué que, bueno, importante. sí, nosotros en Monday Happy Monday nos dimos cuenta, sobre todo en la pandemia, de que eso tenía que existir. Y siempre nos dedicábamos, siempre que nos conectábamos, nos dedicábamos un rato, un poco largo a veces, igual podían ser 10 minutos o 15 minutos para hablar de cómo está. En ese momento era un poco más difícil, ¿no? La vida. Entonces, de cómo estábamos, de qué tal esto, qué tal lo otro, pero lo necesitábamos para sentirnos cercanos, ¿no? Como Claro, equipo. qué importante. Hablemos de tu emprendimiento, Alicia. ¿Cuándo decides emprender? ¿Cómo decides y por qué con Maite? Mira, yo emprendí un poquito antes de con Maite, ¿vale? Cuando yo soy mamá, tengo dos niños que dos ya son chicos, hombres ya, tienen 19 y 21 años, pero cuando eran chiquititos, cuando ya tenía los dos, ya habían nacido, creo que el pequeño tenía unos 3 años o así, me di cuenta que el mundo, o sea, el ritmo de la empresa con tan poca flexibilidad como hace 15 años atrás, que no es la misma que hoy en día, era un poco incompatible ese ritmo de trabajo que tenía con esa responsabilidad, con esa, sobre todo con esa restricción de horarios, etcétera, era para mí muy incompatible con el querer estar presente en la educación de mis hijos, en la vida de mis hijos. Vi que realmente me generaba mucha incomodidad. No sé si es que soy pedagoga y valoro mucho el tema de la educación, pero realmente sentía que no era la vida que quería, ni para mí ni para mi familia. Y entonces decidí salir del mundo de la gran empresa o de la empresa corporativa, más corporativa, para intentar, sí, para intentar buscar una manera diferente de vivir, montarme ¿Qué la tal vida la de otra. salida? Perdona. No, no, no. La salida, pues bueno, yo era bastante joven, la verdad, y la gente como que me criticó mucho en el momento, ¿no? Muchas compañeras del trabajo me dijeron, ay, perdona. Sí, sí. Muchas compañeras de trabajo me dijeron que estaba haciendo, que cómo me iba a ir a casa, que pusiese una canguro. Y yo siempre decía, yo no me voy a casa, simplemente voy a buscar otra manera de montar mi vida que esté más alineada con lo que ahora estoy sintiendo que necesito. Y por suerte es verdad que las empresas han cambiado mucho y nada tiene que ver con esas empresas en las que yo estaba hace 15 años, ¿no? Pero entonces me lancé a ver de qué iba esto, ¿no? Busqué trabajo en otro tipo de organización de otras empresas, pero me encontré siempre con lo mismo, que los horarios eran siempre rígidos, con muy poca flexibilidad, evidentemente nunca había teletrabajo ni posibilidad de flexibilizar, y entonces en una entrevista, una de las personas que me entrevistó me entendió, profundizó un poco más en mis motivos y me dijo, tú lo que tienes que hacer es hacerte freelance y ofrecer servicios por tu cuenta. Y yo no te lo habías planteado nunca y pensé, le dije, no, la verdad es que no. Porque no sé, antes no se cultivaba tanto la cultura del emprendimiento. Y entonces nunca me lo había pensado poder montar mi empresa por mi cuenta. Y entonces empecé a cuestionarme ese tema, a ofrecer servicios de formación y selección, que era un poco como mi gran expertise que había desarrollado en esos últimos años. Y empecé a ofrecer servicios por mi cuenta de esto. Tuve diferentes experiencias y tal. Y entonces fue después de un tiempo que con Maite me conocía desde hacía muchos años, nos conocíamos del mundo profesional desde hacía, a Maite la conocí igual hace 22 o 23 años, hace mucho, cuando éramos muy jóvenes las dos, y era una persona con la que siempre había tenido mucho feeling profesional y nos habíamos ido siguiendo la pista. Y entonces coincidió que un día Maite me escribió y me dijo, Alicia, sé que estás por tu cuenta haciendo cosas, ¿no? Porque en el mundo del emprendimiento tienes una época al principio de mucha exploración, ¿no? Cuando sales de una gran empresa, las grandes empresas te dan como tu casa grande donde estar, ¿no? Y tienes muchas cosas en una gran empresa, muchos recursos, mucha socialización, mucha formación, muchas oportunidades. Y cuando estás fuera, en el mundo de fuera, te tienes que buscar todas esas oportunidades de conocer gente, etcétera. Y entonces emprender al principio es explorar mucho el mundo de fuera para ver las oportunidades que hay. Y entonces Maite me contactó un día y me dijo, oye, ¿podemos ir un día a ver tú qué estás haciendo? Yo también estoy haciendo cosas. Y estaba en una situación muy similar que yo, había salido de la organización hacía menos tiempo y también tenía una situación familiar muy parecida, ella también tiene dos niños, y entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer juntas, teniendo en cuenta
que el valor de la educación de nuestros hijos era muy importante. Queríamos estar presentes, o sea, teníamos en común, además de los valores de calidad profesional que siempre queremos, ¿no? Queremos tener máxima calidad en todo lo que hacemos las dos. Creo que el valor de cómo concebíamos nuestras familias nos hizo también crear un proyecto un poco en esta imagen y semejanza que nos permitiese trabajar en algo interesante, en algo que impactáramos, pero con la flexibilidad que podíamos necesitar en algún momento. Entonces Monday Happy Monday nos ha permitido eso. ¿Por qué Monday Happy Monday? Bueno, pues porque cuando un poco empezamos a crear el proyecto, pensamos que ¿por qué hemos de ir a trabajar tristes, ¿no? ¿Por qué los lunes tienen que ser malos días? ¿Por qué las empresas tienen que ser sitios, pues como yo, ¿no? ¿Por qué tuve que salir de una empresa solo por el hecho de querer conciliar, ¿no? No puede ser. Las empresas tienen que ser sitios donde las personas crezcamos, nos desarrollemos, tengamos oportunidades para aportar nuestro talento a algo. Y entonces pensamos que nuestro proyecto tenía que ir a aportar nuestro grano de arena para que las empresas fuesen mejor. Por eso de topar con la innovación humanocentrista, ver que era por ahí, es un poco una declaración de nuestro propósito, ¿no? Queremos hacer de las organizaciones un mundo mejor para las personas y por eso de que los lunes sean felices. Qué bonito. ¿Qué te llevas de emprender? Mira, como te he explicado, caí en el mundo del emprendimiento sin quererlo prácticamente. Me fui encontrando con esa alternativa de vida. Ahora no podría volver a una empresa ahora mismo a trabajar, por supuesto porque tengo la mía, pero creo que me costaría. Creo que emprender para mí es poder hacer de tu visión del mundo una realidad, ¿sabes? Es como crear, o sea, puedes crear algo desde tu mirada del mundo, hacer tangible la mirada que tienes del mundo. Entonces, es muy potente realmente, o sea, máxima libertad para crear algo que está saliendo de lo que tú crees, de tu mirada, ¿no? De lo que tú crees de cómo va el mundo. ¿Y cómo se sobrevive a los primeros meses o a lo mejor a los primeros años de emprender, que a lo mejor no tienes muchos clientes, ¿no? Aún no sabes bien qué quieres hacer? Mira, se sobrevive creyendo mucho, teniendo como una ilusión, ¿no? Yo a veces, ¿no? Lo intento recordar, ¿no? Y con Maite a veces lo hablamos, ¿no? ¿Qué nos movía, ¿no? En esas épocas. Yo te diría que son 2 años de travesía, ¿eh? 2 años de probar muchas cosas. Nosotros, de hecho, creamos otra marca y otra cosa distinta, Monday Happy Monday, que nunca vendimos y que tuvimos que nos sirvió para darnos cuenta que trabajábamos muy bien juntas. Y entonces Monday Happy Monday fue nuestra segunda marca. Y no sé, nos movía la ilusión, nos movía como nos movía la ilusión por conseguir hacer algo, ¿no? Te mueve algo por dentro. Es verdad que nosotras, bueno, claro, tienes que ir compaginando, ¿no? Porque tienes que al final sacar recursos de donde puedes, ¿no? Entonces las dos, cada una teníamos nuestras cosas paralelas que seguíamos llevando de cuando la época de freelance. Dábamos clases, ¿no? Teníamos pequeños servicios que ofrecíamos de forma individual y de ahí rascábamos los recursos para ponerlos en Monday Happy Monday y venga, ¿no? A conseguir. Y te mueve como algo por dentro, Eli, no sé, es tal cual así, no te lo puedo decir de alguna forma. Te mueve como una ilusión interna. Yo tengo la sensación que te diría que casi los 4 primeros años de Monday Happy Monday tenía la sensación que solo hacíamos que correr, ¿no? Y decía, ¿contra qué corre? ¿O hacia dónde corres? No sé. Corro porque quiero llegar a algo, ¿no? Y te da la sensación que nunca vas a dejar de correr. Y un día sí, un día dices, ya lo tengo, ya sé lo que es, ¿no? Ya el teléfono está sonando, ¿no? Ya hay llamadas, emails aquí, ¿no? Sin que yo los tenga que generar y hay posibilidades y parece que sí, ¿no? Que lo que hemos creado sirve, genera impacto y tiene un recorrido. Me parecéis muy valientes las que decidís salir del mundo, ¿no? Del corporate, de una gran empresa, ¿no? Lo que decías, ¿no? Una gran casa con todo lo que lleva estabilidad, también cosas malas, ¿no? Pero esa estabilidad o esa seguridad y decidir saltar a la piscina y emprender. Ay, bueno, Situaciones, son cosas que salen ¿no? Son decisiones que no son muy racionales, claro. salen un poco de aquí dentro, son cosas Sí. que surgen y tiras para adelante. Y en tu etapa como educadora, ¿cómo formas a las nuevas generaciones que están en la universidad con esta visión, ¿no? de la innovación, con tu background, ¿no? Recursos humanos, pedagogía? Bueno, yo intento aportar una cosa, pasa una cosa, Eli, ¿no? Que las carreras que no son tecnológicas,
tienen como un estigma, ¿no? Que somos carreras no importantes, ¿no? A veces la gente que está estudiando pedagogía cree que, bueno, ya he escuchado muchas veces que la gente les dice, estás estudiando una carrera sin futuro. Una de las principales cosas que me gusta de ir a la facultad a veces, a dar clases, de ir siempre a la facultad, no, siempre intento ir con esa mirada de decir, yo aquí lo que tengo que hacer es transmitir pasión por nuestra profesión. Entonces, una de las cosas que intento hacer siempre, bueno, tú ya lo ves, ¿no? En este rato que has estado hablando conmigo, que soy una persona apasionada, que me gusta mucho mi trabajo, intento transmitir primero de todo esa pasión por la pedagogía. Es decir, la pedagogía existe, tenemos un valor muy concreto que podemos aportar al mundo de hoy, porque además creo que el mundo de hoy, tan cambiante, tan movido, tenemos más valor que quizás el valor que teníamos cuando yo empecé. Entonces, lo primero que intento es convencerles, o sea, un poco como ser modelo de que, oye, de esto se puede trabajar, llevo toda mi vida trabajando de pedagoga, aporto valor, disfruto de mi trabajo, por tanto, si yo lo he conseguido, vosotros también lo podéis conseguir y vosotros también. Entonces, ese es el primer paso. Algo que en muchas otras carreras no es necesario, ¿no? Porque según a qué carreras vamos, la gente tiene clarísimo que está en el sitio que toca, lo que en el mundo de hoy se tiene que estudiar y que de esto tendré trabajo, ¿no? Pero eso es lo primero, inspirar en el convencimiento de que están en una carrera que aporta valor al mundo de hoy. Lo primero. Y luego, sí, claro, todas mis clases están llenas de innovación. Hablo una clase entera al principio, normalmente de las asignaturas, sobre qué es esto de la estrategia de innovar, intentar inculcar esa constante curiosidad por las cosas nuevas, que tendrán que ser los primeros, ¿no? Que si las pedagogas y los pedagogos hemos de acompañar a los que no dan el salto por sí solos, pues que tenemos que ser los primeros en probar la tecnología, en probar las nuevas tendencias, en conocer las nuevas metodologías de trabajo que hay. Entonces, ayer en clase, una de las alumnas me decía, Joder, Alicia, pero es que entonces esto va a ser un no parar de estudiar. Me río mucho, además me acuerdo mucho de esta chica de Ana porque es una persona muy, no sé, como muy vivaracha, ¿no? Y digo, pues sí, Ana, va a ser así, no vas a parar de estudiar toda tu vida. Bueno, es que es a lo mejor el error, ¿no? Que vas a la universidad y en el último curso piensas, ya estoy de estudiar, y en realidad no. En realidad no. Pues, Alicia, últimas dos preguntas. Una mujer que te inspire. Mira, me inspira mucho últimamente, estoy siempre pensando en ella, a una activista que se llama Malala, ¿conoces? Me inspira mucho la historia de Malala, me inspira mucho porque tiene un propósito activista para que la educación llegue a todas las niñas del mundo. He visto su reportaje como unas 5 veces porque me gusta mucho también el cómo, ¿no? Cómo fue creando no sé, esa personalidad activista, querer impactar más allá de su entorno cercano. Luego, claro, tuvo la mala suerte realmente que los talibanes la atacaron, pero no sé de dónde sacó la fuerza y pudo sobrevivir. Y ha hecho de esto su bandera, su voz, ¿no? Para llegar a hacer ese mensaje más lejos. Y no sé, ¿no? Se la ve como entre frágil. O sea, es una persona que me transmite como tanta fragilidad como a la vez fuerza, ¿no? Entonces me gusta ese activismo, me gusta el propósito ese de la educación, porque claro, evidentemente, ¿cómo no? Va a ser así. O sea que sí, me inspira mucho. Mira, no sé si has visto la TED Talk de América Ferrera, No, la peli de Barbie, sí, la que tiene el pelo rizado, América Ferrera, hizo una TED Talk que es súper recomendable no la y conozco, la voy a mirar. cuenta, yo no he visto Barbie aún, pero sí que he visto la TED Talk de América Ferrera, que América Ferrera hizo la serie de Ugly Betty. Bueno, fue una serie americana muy famosa y fue la primera vez que una actriz nacida, bueno, ella es americana, pero con descendencia, ¿no? Con padres, primera generación creo que sus padres son de Centroamérica o Sudamérica, le daban un rol protagonista en una serie la primera vez y que ganó no sé cuántos premios. Y la serie de Ugly Betty inspiró a Malala. Sí, Sí, ostras, pues lo voy a mirar. y decía, ¿no? Cómo a lo mejor una serie en la que la protagonista viene de una minoría había llegado a empoderar, ¿no? A una activista tan importante como ella.
Y última pregunta, ¿qué consejo le darías a Alicia de cuando era pequeña? Que creyese mucho más en ella misma, que no dudase nunca, ¿sí? Que no dudase nunca en su manera de ser y de hacer las cosas, y que intentase preservar como esa manera de ser, que no se dejase demasiado influenciar por los demás, y que preservase un poco esa niña un poco así como soñadora, ¿no? Como ilusionada, que no perdiese nunca eso, y que intentase preservarlo mucho. Alicia, un placer tenerte en el podcast. Muchísimas gracias, Eli, por invitarme, y me ha gustado mucho conversar contigo.